Hola muchachos, vamos a continuar con la resolución del examen de CEPREVAL. En esta ocasión vamos a ver el segundo examen CEPREVAL correspondiente al ciclo 2021A, el curso de lenguaje. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué dice acá. Al final del año académico, un profesor da virtualmente a sus alumnos un mensaje final en 3 oraciones. Deseo que pase una feliz Navidad. Todos adquirieron valiosos conocimientos. Sin embargo, reconozcamos que fue un año muy complicado. Ahí están las 3 oraciones. Pregunta número 6. Identifica el tipo al que pertenece la oración que está en negrita de acuerdo con su significado. Bueno, acá nos dan alternativas: interrogativa, dubitativa, exhortativa, desiderativa e imperativa. Las oraciones interrogativas aparecen cuando el hablante formula una pregunta, inquiere algo, ya sea de manera directa o indirecta. Y entonces, la pregunta. Dubitativa, cuando el hablante expresa duda. Exhortativa, llamada también imperativa, el hablante se dirige al oyente para que el oyente haga algo, es decir, en forma de un mandato, una orden, aunque a veces puede tener un matiz de cortesía. Por ejemplo, cuando decimos, báñate por favor, oración imperativa. La desiderativa, cuando el hablante expresa deseo de que algo se realice, por ejemplo, que seas feliz. Ojalá nos veamos pronto, desiderativa. Y la imperativa, cuando el hablante expresa mandato, sinónimo de exhortativa. O sea, acá hay 2 opciones que es lo mismo. Exhortativa e imperativa es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la oración que está en negrita? Deseo que pasen una feliz Navidad. ¿Qué hemos transcrito por acá? Deseo que pasen una feliz Navidad. Esa es la oración sobre la que nos está preguntando entonces. Si uno analiza detenidamente esta oración, va a encontrar lo siguiente. Primero, que el verbo principal acá es deseo. Mientras que el verbo pasen, del verbo pasar, está subordinado por esta conjunción completiva. Por lo tanto, acá tenemos un verbo principal y un verbo subordinado. El verbo subordinado pertenece a la proposición subordinada. Esta es la proposición, pero proposición subordinada. Lo que quiere decir que es una oración compuesta por subordinación. De manera que el verbo que va a determinar el tipo de oración será el verbo principal, deseo. Este verbo, deseo. Como podemos observar, el verbo está en modo indicativo. Si el verbo está en indicativo, significa que la oración es enunciativa. Toda la oración es una oración enunciativa, llamada también aseverativa, declarativa. ¿Pero hay alguna opción con eso? No, no hay. Vemos acá interrogativa, dubitativa, exhortativa, desiderativa, imperativa. No está enunciativa, no hay clave. Bueno, habrá que ver entonces en la proposición subordinada. Allí sí, mira, que pasen una feliz Navidad. En esta oración subordinada, acá sí vemos que el verbo pasen está en modo subjuntivo. Ojalá pasen una feliz Navidad. Esto está en modo subjuntivo, que es característica de las oraciones desiderativas y de las oraciones dubitativas, que deben tener un verbo en modo subjuntivo. Es decir, la oración que pase una feliz Navidad, esa sí es desiderativa, porque no hay que confundir el modo con la modalidad. Una cosa es el modo del verbo y otra la modalidad de la oración. Acá parece que hay una confusión. Por el hecho de que deseo tenga ese significado de desear,
Creyeron tal vez que se trataba toda la oración de una desiderativa, pero no es así. Toda la oración es enunciativa. La oración subordinada sí es desiderativa. Además, tomando en cuenta las opciones, la única que se acerca, la que da sería la oración desiderativa. Respuesta a la D, desiderativa. Un poco imprecisa la pregunta, pero hay que entender, hay que interpretar. 7. La expresión subrayada en la oración que está en mayúscula es. A ver, dice que puede ser una preposición, un adverbio indeterminante. ¿Y cuál es la expresión subrayada? Acá hemos extraído. Lo que está subrayado es esta. Todos adquirieron valiosos conocimientos, sin embargo, reconozcamos que fue un año muy complicado. Lo que está subrayado es sin embargo. Como vemos, se trata de un conector. Estamos empleando para unir dos ideas con sentido opuesto. Es decir, el hecho de que adquirieran valiosos conocimientos es algo bueno, algo positivo. Pero cuando decimos que fue un año muy complicado, es lo contrario. Como son dos ideas con sentido opuesto, hemos empleado acá una conjunción adversativa. Pues es sin embargo, aunque, no obstante, son conjunciones adversativas. Entonces, en este caso, la respuesta sería una conjunción adversativa. Respuesta a la E. Número 8. En la oración que está en cursiva, identifica la función que cumple la expresión valiosos conocimientos. Bueno, esta es la expresión que está en cursiva en el texto anterior. Todos adquirieron valiosos conocimientos. Esa es la oración. Y nos está preguntando qué función tiene valiosos conocimientos. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para analizar toda oración es ubicar al verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Adquirieron es el verbo. Del verbo adquirir. ¿Será copulativo? No. Los copulativos son ser, estar, parecer. De modo que este verbo es núcleo de predicado. Núcleo de predicado. Quien realiza la acción de adquirir, quien realiza la acción del verbo, es el sujeto. O sea, todos realizan la acción de adquirir. Y si yo pregunto así, ¿qué cosa adquirieron? La respuesta sería valiosos conocimientos. Al formular esta pregunta, ¿qué cosa más verbo? Obtenemos como respuesta al objeto directo, llamado también complemento directo. El complemento directo se puede comprobar de dos maneras. Uno, reemplazando por un pronombre. Cuando el objeto directo no es el hablante, yo, ni el oyente, tú, entonces se puede reemplazar por los pronombres lo, la, los, las. Por ejemplo acá, valiosos conocimientos, masculino plural. ¿Qué pronombre podría reemplazar? El pronombre los. Y diremos así, todos los adquirieron. Donde el pronombre los está reemplazando a esta frase nominal valiosos conocimientos. Reemplaza. De manera que esto va a ser el objeto directo. El objeto directo. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es el objeto directo, la A. Otra forma de comprobar, recuerda, también es cambiando a la voz pasiva. El objeto directo solo aparece en oraciones en voz activa, es decir, cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Y si yo lo cambio a la voz pasiva, el objeto directo se convierte en sujeto paciente. O sea, sí, valiosos conocimientos fueron adquiridos por todos. Valiosos conocimientos fueron adquiridos por todos. Si lo redactamos de esa manera, el sujeto vendría a ser valiosos conocimientos. Al cambiar a la voz pasiva, el objeto directo pasa a ser sujeto de la oración.
Entonces la respuesta era objeto directo. La siguiente pregunta está relacionada con la anterior, porque dice, el verbo de la oración en cursiva es, esta es la oración, hemos dicho que estaba en cursiva, es reflexivo, copulativo, perífrasi verbal, intransitivo, transitivo. Obviamente, el verbo que tiene objeto directo se llama ¿qué? Verbo transitivo. El verbo transitivo es aquel que exige la presencia de un complemento directo. Entonces, en este caso, el verbo adquirieron es un verbo transitivo. Respuesta, la E. Ese es el verbo transitivo. Muy bien, chicos.